Estamos estudiando el libro del profeta Jonás. Y estamos estudiándolo versículo por versículo. Les pido esa paciencia, porque vaya que encontramos tantas cosas tan interesantes en la vida de este profeta reacio, terco, rebelde. Y hoy vamos a terminar, espero que el tiempo me permita terminar, porque son tan solo 4 capítulos. Ya se fijaron que el libro de Jonás solo tiene 4 capítulos y estamos en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro del profeta Jonás. Estamos en el primer servicio estudiando la Biblia, el libro de Dios, la palabra de Dios, libro por libro. Así vamos, y ya vamos en el profeta Jonás. El tema de esta mañana, Jonás, la gracia sobre el juicio. La gracia sobre el juicio. Vamos a revisar 4 puntos. El capítulo 3 y el capítulo 4 se pueden estudiar a través de 4 perspectivas para mirar lo que pasa en esos versículos. Vamos a revisar el primer punto, una repetición inmerecida. Una repetición inmerecida. Del capítulo 3, verso 1 al versículo 3 del capítulo 3. A partir del versículo 3 también vamos a ver, número 2, la respuesta inmensurable. Una respuesta inmensurable. Capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 10. El capítulo 4, versículo 1. Vamos a revisar un resentimiento insoportable. El profeta está enojadísimo, está resentido y es insoportable. Está en una actitud insoportable. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Y finalmente, del capítulo 4, versículo 4 al versículo 11, una reprensión inevitable. Una reprensión inevitable. Esta es la manera en que los predicadores estructuramos un sermón. Se los estoy mostrando para que ustedes tengan una idea de lo hermoso que es estudiar la palabra de Dios, seccionándola en subtemas, en subcapítulos, y cada uno de estos puntos, vaya que tienen una tremenda enseñanza para nuestra vida. Vamos a la repetición inmerecida, luego vamos a estudiar la respuesta inmensurable, te los estoy repitiendo. Punto número 3, un resentimiento insoportable, para finalmente, número 4, una reprensión inevitable. Esta es una manera, hermanos, de estudiar estos últimos capítulos 3 y 4 del libro del profeta Jonás. Oremos. Señor, ponemos en tus manos este precioso tiempo. Habla a nuestra vida. Clamamos a ti, Señor, como ese siervo que brama por corrientes de agua. Así es nuestra sed y nuestra hambre por ti el día de hoy. Padre, en nuestras manos tenemos tu palabra, con la reverencia, con el respeto que ella merece, inspirada bajo tu Espíritu Santo, a fin de que impacte nuestro corazón y extraigamos de ella las riquezas más valiosas que provienen de tu mismo corazón, a fin de que tu iglesia, como cada que nos reunimos en esta asamblea de redimidos, sea impactada, animada, consolada, exhortada con el poderoso mensaje que proviene de tus labios. Amado Dios, en esta mañana ponemos este hermoso tiempo en tus manos,
pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, repetición inmerecida, Jonás capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Hermanos, ¿sabían que lo que acabo de leer es uno de los versículos favoritos de grandes maestros de la Biblia? No te vayas con la finta de que a muchos grandes, y lo digo grandes porque son famosos, porque tienen 3 doctorados en divinidades, porque han estudiado en los más prestigiados seminarios del mundo, porque escriben Biblias comentadas, porque dedican toda su vida para estar encerrados en su biblioteca en oración y estudiando la Biblia, y sus sermones ya son traducidos a casi todos los idiomas del mundo. Vaya que tenemos hombres así en esta generación, por cierto, que son los que hoy deben de contradecir a los falsos profetas y maestros que también tenemos hoy. Y cuando tú le preguntas a uno de estos hombres de Dios, hermano, ¿cuál de la Biblia? Será muy interesante, usted que dedica tantos años al estudio de la Biblia, hermano pastor, maestro, ¿cuál es el versículo favorito de usted? ¿Sabes qué contestan muchos de ellos? Jonás capítulo 3, verso 1. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué riqueza teológica puede haber ahí? Tú te vas con la finta de que quizás el versículo favorito de muchos de ellos es Hebreos, o en Apocalipsis, o en el libro de Levítico, o en libros complejos como Ezequiel. No. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Hermanos, qué barbaridad. Claro que este versículo nos habla de que es el Dios que te pide: comencemos de nuevo. A pesar de tus errores del pasado, a pesar de la vida cruenta, difícil, rebelde que has llevado en el pasado, Dios repite casi literalmente lo que días atrás le había dicho al profeta: levántate. Ya se lo había dicho. Ve a Nínive, ya se lo había dicho. ¿Por qué Dios se rebaja? Perdónenme, pero aquí Dios se rebaja a hablarle por segunda vez. Te voy a repetir, Jonás. Te voy a hablar una segunda vez, Jonás. Comencemos de nuevo, Jonás. Voy a hacerme el sordo ante tu rebeldía. Voy a tapar mis ojos divinos ante tu rebelión. Comencemos de nuevo, Jonás. La gracia de Dios, escúchame, no te permite que andes sin rumbo en la vida. Dios te hablará una vez y generalmente, hermanos, no entendemos a la primera. ¿O sí? No, al menos yo no. Y no creo que ustedes sean diferentes a mí. Como naturaleza caída que tenemos de rebeldones, tercos, orgullosos, pedantes, soberbios, no necesito, ya lo entendí, pero no lo hago. Hermanos, generalmente a nosotros nos tienen que volver a hablar una segunda y una tercera vez. Y hay casos espeluznantes que Dios nos tiene que tirar al suelo como a Saulo para entonces sí mirar al cielo. No, hermanos, esperemos que nunca lleguemos al extremo, porque esta segunda ocasión en que Dios le habla al profeta, me habla de lo siguiente, y esto es sencillo: no permite el Señor que ni tú ni yo vaguemos sin rumbo y sin obedecerlo. Si en verdad eres su hija, si en verdad eres su hijo, Dios hablará una vez a tu vida. Y si no entiendes, volverá a hablarte una segunda vez, una nueva oportunidad para que obedezcas. Ahora, un verdadero estudiante de la Biblia va a encontrar una cierta variante en esta frase segunda vez, porque eso es lo que hace diferente. Vean el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová
y compárenlo con el capítulo 1, verso 1. ¿Qué notan de diferencia entre el primer llamado? Vean el primer llamado, que ya ahí comenzamos. Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Si yo comparo la primera vez en que Dios trató con el profeta y le llamó, y lo comparo con el capítulo 3, verso 1, ahí está la variante. Vino palabra de Jehová, hasta ahí está igualito. ¿En dónde cambia? Por segunda vez, exactamente. La frase por segunda vez es lo que hace diferente el segundo llamado que hace Dios al profeta. Vino otra vez la palabra del Señor a la vida de este hombre, y este hombre merecía morir. Claro. Pero que Dios está pintado como para que el hombre haga lo que su regalada gana se le antoje. ¿Tú crees que Dios va a tolerar un rebelde y un desobediente si tú como papá no lo haces en casa? Y eso espero. Si el ejército, mañana hay desfile, si el ejército no tolera un rebelde en sus filas, ¿cuánto más Dios? De inmediato caería fulminado un hombre como Jonás. Pero no. El Dios que tenemos que conocer es el Dios que le plació otra vez a un hombre sin merecerlo, darle una oportunidad. Y ahí estamos tú y yo, querido. No lo merecemos. No merecemos nada. Y es por la pura gracia de Dios en su soberana voluntad que te tiene en esta mañana aquí. Una vez más respirando, una vez más con este hermoso clima, una vez más contemplando que se quiere asomar el solecito entre las nubes de esta mañana nublada. Es por la pura gracia y misericordia del Señor que tú y yo no hemos sido consumidos. Hay 4 ocasiones en todo el Antiguo Testamento en que aparece esta importante frase que se añade a una orden del Señor. Es interesante que Dios se rebaja, perdónenme que lo exprese de esa manera, pero las órdenes se ejecutan, y más si provienen del Dios Todopoderoso. Veamos en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Acompáñenme al libro del profeta Jeremías. Pónganle, por favor, porque a mí se me ha perdido ahora mucho, se me pegan las hojas aquí, para eso son estos, un separadorcito en el libro de Jonás, porque vamos a regresar a Jonás, pero ahora vamos al libro del profeta Jeremías. Capítulo 1, versículo 13. No es nada más con Jonás, Vamos a conocer un poco a Dios esta mañana. Jeremías capítulo 1, versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová, ¿qué dice? Por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Está hablando Dios con el profeta Jeremías. Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Dios le habló una segunda vez al profeta Jeremías. Ahí mismo, pero ahora en el capítulo 13 de Jeremías. Capítulo 13, versículo 3. Vino a mí segunda vez, ¿ya lo vieron? En Jeremías 13:3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. Otra vez 33:1. Ahora vamos a Jeremías capítulo 33, verso 1. ¿Qué dice Jeremías 33, versículo 1? Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, y a continuación está el diálogo que el profeta tiene con el Señor. En Ageo, vamos a ver si encontramos rápido el libro de Ageo. Ageo, capítulo 2. ¿Dónde está Ageo? Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Habacuc, Sofonías, Ageo. ¿Listos con Ageo?
Está difícil encontrar a Ageo. Ya llegaremos a explicar quién es Ageo. Ageo capítulo 2, verso 20. Dice, vino por segunda vez. Entonces no nada más con Jonás, Dios se ha rebajado con otros profetas. Dios otra vez ha tenido que hablar una segunda vez a otros profetas en otros casos, como en Jeremías. Y aquí en Ageo, capítulo 2, verso 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, y ya puedes ir viendo qué le dijo el Señor a este profeta. Pero con Jonás tenemos una diferencia. Con Jonás le está dando una segunda oportunidad. Aquí el Señor en estos versículos, que solamente, por cierto, solamente son 4 ocasiones en todo el Antiguo Testamento. Solo en 4. Jeremías 1:13, Jeremías 13:3, Ageo 2:20 y en Jonás capítulo 3 verso 1, que es el que nos interesa en esta mañana. ¿Y qué es con Jonás? Con Jonás es, te doy una segunda oportunidad. Con Jonás estoy dándote una segunda oportunidad. En otras palabras, hermanos, el profeta Jonás se convierte en el único profeta a quien Dios le da una segunda oportunidad. Ahora, esto no es un juego. Les voy a presentar el caso de un profeta que por no obedecer a la primera, vamos al libro de Primera de Reyes. Qué hermoso es estudiar la Biblia. Capítulo 13. Bendita palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Te vas a sorprender porque Dios no está pintado. No está el contentillo de que si quieres o no obedecer. Aquí vamos a conocer también al Dios de la Biblia. ¿Qué hace un hombre llamado por Dios al ministerio de la profecía como profeta y si no obedece? ¿Que el Señor le dará una segunda oportunidad también? Habrá hombres que se atrevan a decir, pues el Señor dará una segunda oportunidad. No te atrevas a jugar con eso. Si oyes hoy su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Eso dice la Biblia. Si oyereis hoy su voz. Veamos el caso de este profeta. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Aguas con esa frase. Aguas cuando en la Biblia dice, vino palabra de Jehová. Aguas, hermana, hermano que me escuchas, amigo que me estás escuchando. Cuidado cuando en la Biblia encontramos, así dice el Señor. Versículo 21. Por cuanto has sido rebelde. Por cuanto has sido rebelde. Eso es lo que hubiéramos leído en Jonás desde la primera. Se fue el profeta Jonás. En vez de ir hacia Nínive, se fue hacia el otro extremo. Agarró un barco, pagó su viaje y dijo, yo me voy, yo no te obedezco. Esto es lo que hubiéramos leído en el libro de Jonás. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te dijo que no comieses, ni el pan, ni tampoco bebieses agua, no, escucha lo que le dice el Señor a este profeta, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23,
Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enseñó el asno. Ahora vean lo que pasó. De Dios no te burlas. Versículo 24. Yéndose, otro profeta terco, necio, ya después vean todo el contexto para entender esta historia. Yéndose, esto es muy típico de nosotros. Yo me voy, yo no te obedezco. Yéndose, le topó un león en el camino. ¿Qué hizo el león? Lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Se cumplió lo que Dios le dijo: tu cadáver no lo van a enterrar junto a tus padres, lo van a dejar ahí botado el cuerpo, el cadáver ahí junto al camino, el asno junto a él y el león estaba junto a ese cuerpo. Se cumplió exactamente lo que Dios le dijo. ¿A quién? A un profeta desobediente. Con Jonás, no. ¿Por qué? Y ahora me vas a entender por qué me voy versículo por versículo con Jonás. Porque Dios le quiere mostrar a su pueblo su gracia. Su gracia, que es la que tú y yo experimentamos estando en Cristo. Regresamos a Jonás, capítulo 3, versículo 2. Se levantó Jonás. Hasta ahí vamos bien, otra vez. Vean otra vez. Se levantó. Y ahora sí, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora vamos a entrar en los detalles que el Espíritu Santo nos permite conocer acerca de Nínive. Nínive, dice la Biblia, esa ciudad grande. ¿Cómo era Nínive? Grande. ¿Qué tan grande? En extremo. Dice la Biblia que para recorrer Nínive completa, de norte a sur, de este a oeste, ¿cuántos días de camino? Esto es importantísimo, ¿eh? Estos datos que proporciona el Espíritu Santo no es para rellenar hojas, no es para ponerle más tinta al papel. No. Dios te quiere mostrar algo extraordinario cuando el Espíritu Santo nos permite conocer a una ciudad tan grande en extremo. Y ahorita te vas a dar cuenta y te vas a sorprender por qué el Señor quiere que sepas cuánto tardas caminando ahí para recorrerla. Porque ¿cuántos días dice la Biblia que hay que recorrerla por completo para conocer Nínive? ¿Sabes cuántos días caminó el profeta? No lo hizo completo. Dios tiene que destruir Nínive. Y ahí va el profeta, rodeado de vómito y de gracia. No le dio tiempo de bañarse, no le dio tiempo de ponerse perfume cuando el gran pez lo expulsó de sus entrañas. Y este profeta, lleno de vómito, así lo vomitó el gran pez, y lo expliqué. No veas al pez como juicio de Dios. El pez debe ser visto como la obra salvadora de Dios hacia Jonás. Dios nunca pierde. Lo vomita a tierra. Vas a Nínive. Dios nunca pierde. Y lleno de vómito y lleno de la gracia de Dios, es importante, Jonás, que te hayas levantado y vayas a la ciudad de Nínive. Conforme la palabra, obedece, Jonás. Es la palabra de Jehová. Obedece, iglesia. Esta es la palabra de Jehová. ¿Quieres oír la voz audible de Dios en voz alta? Ponte a leer la Biblia en voz alta. ¿Quieres oír la voz de Dios a tu vida? Ponte a leer la Biblia. Obedezcamos. Obedece. Obedece. Aquí está la palabra de Jehová. Y lo hizo. Va a Nínive. Solo que el Señor aclara, era una gran ciudad, en extremo grande, y había que recorrerla 3 días de camino. Jonás capítulo 3,
versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Dios tiene un mensaje. ¿Ok? Dios tiene un mensaje. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Ahora sí. Ya vieron qué importante era que el Señor nos aclarara cuánto debe de recorrer Jonás caminando. Porque Dios destruye no una parte de la ciudad. Dios destruye toda la ciudad de Nínive. Y este hombre solo caminó un día. Es decir, recorrió una tercera parte de la ciudad y hasta ahí se quedó. No siguió más. Dios tiene un mensaje. Hay énfasis en la entrega de ese mensaje. Es igual que tú y que yo con el evangelio, ¿eh? Eso es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando evangelizamos ahí afuera, o en la cárcel, o en un centro de rehabilitación. Entrega el mensaje. Dios ordena y predicar este evangelio. Sí, Señor, se obedece. Entrega el mensaje. Tú y yo no soy responsable si la señora de la cárcel, si el muchacho adicto, si mi jefe de oficina, si mi amigo en la escuela no cree, se burla. Ese no es tu problema, papi. Ese es problema de Dios con él. Tú cumple y entrégales el mensaje que no lo escribiste tú, que no te corresponde a ti entenderlo, no entenderlo. Tú entrega el mensaje de la cruz, entrega el mensaje del evangelio. Dile a la persona que es un pecador, que va camino al infierno, pero que en Cristo hay salvación y perdón en su sangre. Ese es el mensaje del evangelio que tú y yo tenemos que entregar a los 4 puntos cardinales en nuestras grandes ciudades, en nuestras pequeñas ciudades, a donde el Señor te lleve. Dios tiene un mensaje hoy también a la humanidad. Y por cierto, ese mensaje tiene poder de Dios para salvación. A todo el que cree. A todo el que cree. Ahora, ve a Nínive. Y ahí va. Quizás a regañadientes. Es interesante, hermanos, que la Biblia no nos permite ir al corazón de Jonás. ¿Qué pensaría en el versículo 3? Cuando Dios le pide que vaya y se levantó Jonás. Imagínate lo que va, no solo oliendo, no olía muy agradable. Apenas yo creo se estaba quitando las algas que se le enredaron. ¿Se acuerdan que en la oración que revisamos decía, algas me enredan por todos lados? Ya se estaba medio limpiando. ¿Cómo estaría su ropa? ¿A qué apestaría su ropa? No se ha bañado. Este hombre es expulsado en la vomitada de un gran pez. Y entonces, ¿qué pensaría este hombre? La Biblia guarda silencio. ¿Qué va pensando camino a Nínive? La Biblia guarda silencio. Simplemente en el versículo 3, la Biblia nos permite identificar que Jonás se levanta otra vez. Más le vale que lo haga. Lo hizo otra vez. Ve a Nínive. Y ahí va. Ahora, aquí una pausa. Una pausa. Porque, híjole. ¿Quién es Pedro? Sí, escucharon bien. ¿Quién es Pedro? Simón, hijo de... Ese es Pedro. Pedro, Simón, hijo de... Mateo 16:13. Mateo capítulo 16. ¿Te parecen? Bueno, dejemos que el Señor nos diga si se parecen o no. ¿O crees que ese Simón, hijo de Jonás, es pura casualidad? Mateo 16:13. Viniendo Jesús
a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, o sea, los discípulos: pues maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros que alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y ustedes o vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, toma nota de lo que pasa en ese diálogo ahora entre Cristo y Pedro. Capítulo 16, versículo 16. Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, vamos a ver qué le dice Jesucristo. Le respondió Jesús: dichoso, feliz en griego, Macarios, bienaventurado eres Simón. ¿Hijo de quién eres? Ah, caray. ¿Se habían percatado de eso? Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Simón, hijo de Jonás, es igual que Jonás. Es un hombre que al principio fue reacio y Dios le dio una segunda oportunidad. No conozco a ese hombre. No sé quién es ese hombre, hijo de la tiznada. Empezó, dice la Biblia, a usar palabrotas cuando Pedro se estaba calentando entre los sirvientes del patio del sumo sacerdote, a donde llevaron a Jesús arrestado, y minutos antes Pedro se atreve a decir: yo contigo hasta la muerte, maestro. ¿Ah, sí? Lo arrestan, lo llevan a golpes, lo meten al interrogatorio clandestino en la noche en la casa del sacerdote, y Pedro se queda calentándose en el fuego en medio de los criados. Oye, ¿tú eres uno de ellos? ¿No? Oye, tú eres uno de ellos. Y empieza esa incómodo interrogatorio, de tal manera que Pedro ya no aguanta y empieza a decir palabrotas. Obviamente la Biblia no revela qué clase de palabrotas empieza a decir Pedro, pero lo que me queda claro, hermanos, es que Pedro, al igual que Jonás, es un hombre reacio. Y después, ese Pedro que 3 veces incluso Jesús lo voltea a ver. Uy, yo tantas veces que leo esa porción del Evangelio lloro. ¿Te imaginas la mirada de Jesús mirando a Pedro? Es la misma mirada que Dios le tiene a Jonás, no de juicio. Es exactamente la mirada que el Señor ha tenido contigo y conmigo, hermano. Una vez más en la Biblia encontramos estos detalles increíbles de que Simón Pedro, ambos son reacios. Y si hay hombres en la Biblia que deben de entender la gracia soberana del Señor, precisamente es Jonás y su hijo. O al menos, ¿por qué Cristo le dice hijo de Jonás a Pedro? Los dos recibieron una segunda oportunidad, porque cuando Jesús miró a Pedro, Pedro sale corriendo y lloró amargamente. ¿Se acuerdan? No fue y se ahorcó como Judas, lo que sí quería Jonás, por cierto. Jonás se quería morir. Jonás quería un suicidio asistido cuando pidió que lo arrojaran al mar. Pedro no. Pedro simplemente salió corriendo a llorar. Ahora veamos al Dios de las segundas oportunidades, otra vez con Simón, hijo de Jonás, en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15.
Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y quiero que noten que hasta lo último de los evangelios, Cristo le sigue diciendo, versículo 15, capítulo 21 de Juan, Simón, hijo de Jonás. Eso me encantó. No se te debe de olvidar, Pedro, quién eres. Eres el hijo de un hombre que ha experimentado mi gracia de manera escandalosa. Sí, hermanos, si hubo un hombre que experimentó la gracia de Dios de manera escandalosa, se llama Jonás. Y aquí tengo a Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Le responde, como es costumbre de este hombre, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. El Dios de Jonás está aquí, Volvió a decirle la segunda vez, Simón, y nuevamente, ¿qué no basta con que entendamos una sola vez que es hijo de Jonás? No, no le basta al Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, increíble, pastorea mis ovejas. 3, wow, tercera vez, versículo 17, le dijo la tercera vez y 3 veces le recuerda de quién es hijo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Sí, hermanos, Jonás y su hijo, Simón, son testigos, los dos, de las segundas oportunidades. Y tú también. Y yo también. Bueno, hasta aquí este pequeño paréntesis en la historia de Jonás. Es importante saber que Pedro es llamado por Jesús hijo de Jonás. Ahora sí regresamos a Jonás, capítulo 3, versículo 3. Respuesta, vamos a la segunda sección. Respuesta inmensurable. ¿Listos? Jonás 3:3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande. Sí, es grande el llamado que Dios tiene para el profeta Jonás. En extremo, sí, es en extremo grande el llamado que Dios te ha dado. Tienes que ir a tu colonia, a tu ciudad, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el primo, la prima, el amigo, el maestro, etcétera. Así de grande, hermanos, así de grande es el llamado que el Señor nos da. Ve a esa grande ciudad en extremo. Aviso, dice el Señor en su palabra, para recorrer la ciudad son 3 días de camino. Versículo 4. Pareciera que la obediencia en verdad es comprometedora o prometedora. Pero ya vieron, hermanos, y por eso la importancia de que esa ciudad se recorre en 3 días. Vamos a Jonás capítulo 3, verso 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, pero solo caminó un día. No más. Ahí hay mucho pecado, Señor. No más. Solo un tercio. Ahí están las matemáticas. Un tercio de la ciudad. Solo fue un día. Nada más. Y ahí se quedó. Ahora, ¿qué hizo? Versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Predicaba. Eso lo debió haber hecho desde el principio. Predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
La obediencia de este hombre parece prometedora. Solo un tercio de la ciudad, sin embargo, fue el que él recorrió. Pero la pregunta obligada es, en Nínive hay autoridades. ¿Cómo se enteró el rey? ¿Cómo se enteraron los altos funcionarios de que iba a venir una destrucción en 40 días sobre Nínive? Bueno, vamos al versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso es exactamente lo que Jonás no quería. Que el Señor los destruyera. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Un detalle. Jonás no fue al palacio. No va con la máxima autoridad. Ya lo vieron, se quedó un día nada más de camino. El rey se entera por los demás ciudadanos de que viene un juicio, de que viene un juicio. El rey se enteró no porque Jonás haya llegado al centro, solo recorrió un día de camino, le faltaban 2 días más. Es una ciudad impresionante, grandísima. Le falta ir con el rey, con las autoridades para predicarles y advertirles del juicio. Jonás no lo hizo. No va con el rey. Jonás no llega con el rey. Fueron los ciudadanos, hermanos, los que detectan el problema, el peligro. Ellos creen en el mensaje del profeta y son ellos los que seguramente le avisan al rey, no Jonás. Con Moisés pasó algo diferente. Vamos a revisar en la Biblia, en Éxodo capítulo 4, cómo le hizo otro hombre que, por cierto, sí, Moisés es considerado profeta. Dice la Biblia, vamos a Éxodo y vean la diferencia. Éxodo capítulo 4. Egipto, hermanos, era un imperio grandísimo. Y Egipto tiene un rey llamado el Faraón. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Capítulo 5, verso 1. Dios le dice a Moisés, dile al Faraón. Capítulo 5, verso 1. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Capítulo 7, versículo 17 de Éxodo. Así ha dicho Jehová. ¿Ven cómo es la palabra de Jehová que se obedece? Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Le está hablando al Faraón. Capítulo 8, verso 1. Vino entonces Jehová y le dijo a Moisés, entra a la presencia del Faraón y dile, Jehová ha dicho así. Es exactamente la misma palabra hacia Jonás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate. ¿A cómo le gusta al Señor decir eso? Levántate de mañana, ponte delante del Faraón. Capítulo 9, verso 1. Jehová le dice a Moisés, entra en la presencia del Faraón y dile, así dice el Señor. Hermanos, ¿por qué saco a colación la diferencia entre Jonás, que está muy callado? Sí, va predicando un día, solo un día de camino, nada más. Le falta más de la mitad de esa ciudad y no lo hace. Y al rey no se enfrenta al rey, no le dice nada al rey. Bueno, hermanos, es que el profeta, a diferencia de Jonás, debe validar su mensaje. Jonás acaba de experimentar la gracia de Dios, pero no valida su mensaje. En ninguna parte del libro de Jonás, a ver, vamos a Jonás, vamos a ver qué está predicando. Regresen a Jonás capítulo 3.
encuentran ustedes en el mensaje del capítulo 3, verso 4 de Jonás: así dice el Señor, así dice Jehová. ¿Verdad que no? No. A Jonás le falta validar su mensaje. Él debió haber dicho como Moisés: así dice el Señor, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y voy directo al rey, y voy a los funcionarios, y tengo que recorrer. No nada más un día. 3 días de camino hay que recorrer para predicar: así dice el Señor. No lo hizo. No valida el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque quiere que Dios destruya Nínive. Cuidado en tu corazón y en el mío. Cuando en tu corazón guardas odio, amargura, rencor contra una persona que no viene a Cristo y te ha tratado mal. Vamos a dejarlo así. Todos en nuestra vida, hermanos, nos sentimos tan mal cuando le compartes de Cristo a alguien y se burlan de ti. No lo dejes de amar y no le dejes de predicar del evangelio de la gracia de Dios. Cuídate de las actitudes de un Jonás que quiere que Dios destruya, no que salve. Regresamos a Jonás capítulo 3, verso 5. Increíble, ¿verdad? Los ninivitas creen. Los habitantes de Nínive actúan de una manera inesperada. Todos se humillaron. Eso se llama avivamiento en la Biblia. El verdadero quebrantamiento de humillación ante estoy mal delante de Dios. Me postro, me visto de luto, me cubro de ceniza, me echo en silicio porque estoy mal delante de Dios. Esto que pasa en la historia de Nínive es un avivamiento. Desde el mayor hasta el menor, todos se humillaron en una respuesta increíble. Capítulo 3, verso 6. Hasta el rey, al que no le predicó Jonás, ese rey se humilló, creyó no a Jonás, porque Jonás no lo fue a ver, se quedó solo un día de camino. Este rey creyó y se humilló, se sentó sobre ceniza. Capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 7. Este rey proclama y anuncia en todo Nínive a hombres y extiende la orden a los animales. Bueyes, ovejas, no se come nada, no se prueba alimento y no les vamos a dar de beber agua. Es un ayuno absoluto. Capítulo 3, verso 7. Hizo proclamar un rey. Y no se les olvide lo que es Nínive. Está podrido de pecado ahí. Están podridos de pecado ahí. Ahí hay de todo como en nuestros días. Para que se dé una idea. Hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey. Se levanta de su silla, verso 6, despoja de su vestido, se cubre de cilicio, se sentó sobre ceniza. Versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de grandes hombres y animales, bueyes y ovejas. No se come y no se bebe nada. Versículo 8, vean la orden. Cúbranse de cilicio, tanto hombres como animales. El cilicio, hermanos, es una ropa incomodísima, áspera. Es áspera como señal de dolor, como señal de duelo. Estoy quebrantado y estoy consciente de que viene el mal sobre mí porque lo merezco. Se viste de cilicio. Y vean el versículo 8, increíble lo que hace el rey, no Jonás.
Jonás de repente aparece en escena y el Espíritu Santo vuelca toda su atención a un rey quebrantado de corazón con todo un pueblo. Clamen a Dios. Es lo que tenemos que hacer hoy, 15 de septiembre, por nuestra gran nación. Clamemos a Dios por esta patria nuestra. Clamemos al Señor, dice el versículo 8, fuertemente. Conviértase cada uno. Eso es el arrepentimiento. Y este rey es pagano, idólatra, adúltero, perverso. Es un sanguinario. Es un hombre detestable. Es un hombre detestable. Y vean lo que está haciendo el Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Vuélvanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en nuestras manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá el Señor? Está hablando. Y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Sabes que todo eso lo hace el rey sin Jonás? ¿Dónde está Jonás ahí? ¿Dónde está Jonás ahí? Capítulo 3, verso 10, y con este terminamos. Y vio Dios lo que hicieron. La Biblia te da un tip. ¿Qué es lo que ve Dios? La Biblia te revela lo que ve o le gusta ver al Señor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron a arrepentimiento, se llama, de su mal camino. Y claro, cuidado, Dios no se arrepiente. En el original hebreo, es decir, cambió ese plan, se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hace el Señor? No lo hizo. La gracia de Dios ante un pueblo malo. Ese sería el título de una predicación. La gracia de Dios ante un pueblo malo, como el mexicano, como el norteamericano, como el canadiense, como el pueblo de la India, o el pueblo de Costa Rica. ¿O qué pueblo quieres? ¿Qué gente, qué familia, qué pueblo, qué nación no ha experimentado la gracia todavía, al menos de hoy, 15 de septiembre del año 2024? Te pregunto, ¿qué pueblo, qué nación no ha experimentado la gracia de Dios? La gracia ante un pueblo malo. Ellos se apartaron de su mal camino. Dios ve cuando en verdad hay un cambio en ti. No decide destruirlos. Cancela su juicio. Y entonces dentro de una semana, capítulo 4. Un resentimiento insoportable.